Comenzamos esta nueva hora de información con detalles respecto a lo que podemos hacer como padres de familia para poder prevenir las enfermedades respiratorias propias de la época con estas bajas temperaturas que ya se han empezado a sentir desde ayer. Ya lo habían indicado también autoridades del INSIBUME. Para ampliar información respecto a este tema, rápidamente damos la bienvenida acá a TN23 a la pediatra Andrea Gatica. Bienvenida a TN23, doctora, un gusto saludarle en esta tarde. Un tema muy importante a tomar en cuenta por los padres de familia guatemaltecos, principalmente quienes ya tienen en casa a los pequeños. Cómo no, buenas tardes. Mucho gusto, soy la doctora Andrea Gatica, soy especialista en enfermedades infecciosas y pediatra. Estoy aquí para responderles sus cuestiones o preguntas. Debido a estas bajas temperaturas que hemos empezado a sentir en el territorio nacional, específicamente este martes, doctora, conocemos que en la mayoría de casos durante esta época aumentan las enfermedades respiratorias en menores de edad. ¿Quiénes son los más propensos a presentar enfermedades respiratorias? Los más propensos a tener este tipo de complicaciones son los niños pequeños, principalmente los niños menores de 1 año o los niños menores de 5 años que de por sí tienen alguna situación como alergias respiratorias que los puede predisponer a mayores complicaciones con los cambios de clima. También debemos pensar en nuestros adultos mayores que también pueden ser más propensos a enfermar. ¿Qué medidas podemos tomar como padres de familia para prevenir las enfermedades respiratorias en esta época del año? Bien, también hablar si, por ejemplo, mi hijo es rinítico, presenta alguna alergia, ¿cómo puedo prevenir estas enfermedades? Lo principal que tenemos que hacer es tener un ambiente limpio y ventilado en casa. Recuérdense que la ventilación es importante para que no haya encierros o circulación de virus si alguna persona está enferma. El lavado de manos sigue siendo una estrategia muy importante para la prevención. También detectar si hay personas enfermas, evitar tener un contacto tan directo y si es dentro de la misma casa, aprendimos durante la pandemia a tener cierto aislamiento o el uso de mascarilla, en este caso de la persona enferma, para evitar diseminar los virus. Y no olvidemos que una alimentación saludable siempre es un buen elemento. Las vacunas es muy importante que las tengamos al día y recuérdense que la vacuna de influenza se coloca cada año y estamos en temporada de vacuna. Precisamente, doctora, usted se refería a la alimentación. ¿Qué tipo de alimentos puedo brindarle a mi hijo en casa para mitigar este tipo de enfermedades respiratorias? Los alimentos que son ricos en vitamina C, vitamina D y zinc son importantes. Dentro de los que recomiendo para vitamina C podemos mencionar los cítricos, podemos mencionar el kiwi, la fresa. Los elementos que pueden tener zinc pueden ser el pescado, los huevos, la vitamina D que la vamos a encontrar en la exposición al sol y también en algunas legumbres. Es muy importante que el plato de los niños sea muy balanceado, muy variado y utilicemos los colores para darles atención a las frutas y a las verduras al momento de ofrecerles alimentos. Doctora, estamos hablando de las medidas de prevención, hablamos acerca de la alimentación y también de las vacunas que definitivamente es importante que nuestros hijos porten. Pero, ¿qué sucede cuando ya mi hijo presenta síntomas gripales? Es decir, algunos moquitos claritos, algo de temperatura alta en algún momento. ¿Qué es lo que debo de hacer como padre de familia? Mira, lo principal es tener mucho sentido común de lo que está pasando. Recordemos que las bajas temperaturas van a tener una respuesta en nuestro sistema respiratorio a tender a lubricar más, es decir, esos moquitos claros que pueden ser normales. Ya si un niño es alérgico, aparte de moquitos claros, va a tener mucho estornudo, picazón de ojos, picazón de nariz, incluso reacciones en piel. Ahora, si ya estamos hablando de una infección respiratoria, puede haber también asociado fiebre, puede haber asociado estornudos, tos, mayor dolor en las vías respiratorias o en la garganta. Entonces ya tenemos que hacer esta distinción de qué síntomas tiene el paciente, ya que en los primeros casos, si solo son moquitos, es solo hidratación lo que debemos ofrecer y un ambiente bien ventilado. Si hay alergias, tenemos que acudir a nuestro médico para medicamentos antialérgicos y no digamos si hay síntomas gripales, utilizar medicamentos como acetaminofén para disminuir las molestias. ¿Cuándo es el momento en realidad en el que debemos de acudir
con el doctor, porque me pasaba como mamá primeriza que yo observaba que mi hijo tenía un poquito de moquitos, comenzaba a estornudar y lo llevaba al doctor. Pero, ¿cuándo es el momento específico? ¿Cuánto tiempo podría dejar pasar con estos síntomas que usted nos explicaba? Si son síntomas muy leves y vemos que van disminuyendo, podríamos esperar 48 horas, ¿verdad? Si vemos que los síntomas van en aumento, ya no es una simple gripe, sino que ya vemos dificultad para respirar, ruidos respiratorios, vemos flema espesa, presencia de fiebre persistente o una tos muy persistente, lo recomendable es mejor chequearlo porque ya podría haber alguna inflamación en los bronquios o en los pulmones que luego puede derivar en infecciones más fuertes como una bronquitis o una neumonía. Si hablamos acerca de un medicamento en general que pudiéramos proporcionarle a los chiquitos que pudieran mitigar estos síntomas de molestias realmente que presentan en los primeros días o en las primeras horas de algún virus, ¿qué es lo que podríamos proporcionarle? Mira, la hidratación es siempre muy importante, nunca olvidemos el reposo, la ventilación y si hay fiebre podemos utilizar acetaminofén. Si ya hay flema y necesitamos utilizar medicamentos para que la flema sea más líquida, no para quitar la tos. Recuérdense que la tos es un mecanismo que está ayudándonos a expulsar algo y en este caso son las flemas, pero si hay medicamentos que ayudan a fluidificar las flemas y eso lo tenemos que individualizar en cada niño. Entonces, en este punto ya recomendaría que tu pediatra recomendara medicamentos específicos de acuerdo a los síntomas del paciente. En el caso de los menores de edad que precisamente ya están en casa ahora, ¿qué tipo de recomendaciones podría brindarle a los padres de familia que pudieran hacer algún tipo de actividades debido a que durante la noche es cuando, por ejemplo, como mamá, puedo decir que he visto que incrementan los síntomas de dificultad al momento de respirar o bien también se observan mucho más cansados? ¿Qué tipo de actividades podríamos hacer o alguna ayuda para que los menores pudieran sentirse mejor? Las actividades al aire libre siempre son recomendadas, ¿verdad? En lugares donde no haya mucho polvo, en mucha contaminación ambiental, pero los lugares al aire libre siempre es recomendado. Recordemos que si hay pequeños enfermos con alguna gripe, es mejor que los tengamos guardaditos en lo que mejoran, ya que esto va a producir que se transmita ese virus a los otros niños con los que están jugando. En cuanto a las recomendaciones de cuidado por la noche, si hay un cuarto que por la noche baja mucho la temperatura o hay demasiada humedad, lo más seguro es que puedan haber aumento de síntomas respiratorios y tengamos que cambiar al pequeño de habitación o brindarle un ambiente más caluroso, más durante esta época de frío. Doctora, otra pregunta que me surge es, ¿qué tanto debo abrigar a mi hijo? Porque pasa muchas veces que como está enfermo, entonces le pongo una camisa, le pongo una chumpa, le pongo un suéter. ¿Qué tan recomendable es esto? O bien si es más aún cuando ellos están respirando ese aire frío. Sí, la recomendación es mucho sentido común. Si el ambiente está caluroso y el niño lo tienes emponchado y sudando, no estás haciendo un beneficio ahí. Ponerles, arroparlos es más importante cuando el ambiente está frío y recordemos que lo que implica esa reacción en las vías respiratorias es justamente lo que dices, el aire frío que respiramos. Si nosotros sabemos que hay un aire muy frío ya durante la tarde o la noche, es mejor no exponerlos, más si son niños que reaccionan como los alérgicos, pero si es un niño en condiciones normales cuando hay frío, pues es recomendarlo abrigarlos, no sobreabrigarlos, y cuando hay calor o aunque estén enfermitos, están en un ambiente caluroso, no es necesario abrigarlos. Muchas gracias, doctora Andrea Gatica, por atender el llamado de TN23 para poder brindarles a los padres de familia algunas recomendaciones importantes durante esta época fría. Ya es el segundo día en donde se ha situado en nuestro país, pues temperaturas bajas. Es de tomar en cuenta para prevenir las enfermedades respiratorias. Se han reportado casos de virus sincitial, lo indicaban las autoridades del Ministerio de Salud, y es importante también que usted vacune a sus hijos contra la influenza.